Bienvenidos a todos. Vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado en este momento hasta el capítulo 10 y vamos a comenzar ahora con la ayuda del Señor en el versículo 46. Así que si me quieren acompañar en sus Biblias, comenzaremos leyendo esta porción en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, un milagro muy hermoso. De hecho, es el último milagro que Marcos recoge en su Evangelio. Y de algún modo sirve para concluir ciertas cuestiones que han ido tal vez quedando un poco pendientes o inacabadas a lo largo de los últimos pasajes. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces podemos leer el Evangelio y pensar que es un relato tras otro sin ningún tipo de conexión, pero realmente no es así. Hay un propósito y el evangelista, guiado por el Espíritu Santo, tiene la finalidad de enseñarnos principios importantes. Como digo, es la conclusión, parece que lo es, sí, ahora vamos a ver por qué, la conclusión de todo lo que venimos estudiando en las últimas sesiones. Por un lado, nos encontramos aquí que, el Señor iba de camino y hay un ciego que una vez que escucha que Jesús está pasando por allí, automáticamente comienza a dar gritos, como acabamos de leer, intentando llamar la atención del Señor Jesucristo. Y incluso la gente que estaba allí le reprendían a este ciego: cállate, deja en paz al Señor. Pero el Señor se paró para atender a este ciego. Y esto es un buen ejemplo, como veremos a lo largo del estudio, un buen ejemplo de lo último que nos enseñó el Señor al acabar nuestra sesión anterior. Recuerdan el versículo 45, un versículo central en el Evangelio de Marcos, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesucristo se paró, se detuvo en su camino para servir, para atender a este hombre necesitado. Por otro lado, vemos que el ciego, una vez que el Señor le llamó, automáticamente dejó su capa, que era todo lo que él tenía. Y es una actitud muy diferente, sin duda, de aquella actitud que tuvo, que estudiamos en el pasaje previo, cuando nos encontramos con aquel joven rico, que se fue triste, abandonó a Jesús porque tenía muchas riquezas. Bartimeo, este ciego, tenía lo único que tenía, que lo era todo para él, su capa la dejó con tal de estar junto al Señor Jesucristo. Digamos que Bartimeo es la actitud positiva, la actitud que espera el Señor, en contraposición a esa otra actitud negativa del joven rico. Y luego vemos que finalmente, pues el ciego, una vez ya recuperada la vista, seguía al Señor Jesucristo en el camino. Y no debemos olvidar que el Señor, junto con sus discípulos, se dirigían a Jerusalén porque estaba próxima la fiesta de la Pascua. Y aquella fiesta de la Pascua era muy importante para los judíos, de hecho era obligatorio que todos los varones judíos estuvieran allí, y era una fiesta en la que se recordaba la liberación milagrosa que Dios había llevado a cabo con su pueblo Israel cuando estaban en Egipto.
Dios los había redimido. Y este ciego, por primera vez, seguramente, pues estaba yendo a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero ya no como un ciego, sino como alguien totalmente restaurado, liberado. Su vida había cambiado por completo desde que se había encontrado con el Señor Jesucristo. Y esta libertad y esta dignidad que finalmente este ciego tenía, una vez que fue sanado por el Señor, pues nos va a demostrar también lo que el Señor había anunciado en ese versículo que acabo de leer hace un momento. Él había venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. El rescate, ya dijimos que tenía que ver con la redención, con la liberación. Aquí vemos a un hombre liberado y vamos a ver qué clase de liberación, de rescate, qué es lo que pretendía el Señor Jesucristo hacer con las personas una vez que Él las hubiera rescatado, liberado. Muy bien, pues entonces tenemos este pasaje por delante que, como estamos viendo, guarda mucha conexión con todo lo anterior y de algún modo concluye eso que había quedado de alguna manera, vamos a decir, pendiente. Bien, el primer detalle entonces que tenemos aquí es el lugar donde ocurren los hechos. Dice que al salir de Jericó, bueno, Jericó era una ciudad que se encontraba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Estaba en medio de la ruta obligada pues para llegar a Jerusalén. Y no olvidemos que el Señor Jesucristo junto con sus discípulos estaba yendo a Jerusalén, no solo para celebrar la Pascua, sino para dar sentido de hecho a la Pascua, porque Él, el mismo Señor Jesucristo, era el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Aquel auténtico Cordero que realmente iba a solucionar definitivamente los problemas del pueblo de Israel y del mundo entero. El cordero que sacrificaron en los tiempos de Moisés simplemente era un símbolo que carecía de valor si el Señor Jesucristo finalmente no hubiera entregado su propia vida en rescate por muchos, por nosotros, por los hombres pecadores. Así que el Señor estaba de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua, la auténtica Pascua, lo que implicaba necesariamente ir a la cruz como el único medio proporcionado por Dios, el único que había para salvar a los pecadores y establecer su reino. Ahora, en el camino hacia Jerusalén, con esta finalidad, pues el Señor está hablándoles, insistiendo una y otra vez a sus discípulos de la necesidad de la cruz, pero también, como ya hemos subrayado en otras ocasiones, enseñándoles los grandes principios que deben de regir en el reino de Dios y que ellos tendrían que aprender bien porque luego los tendrían que enseñar también a otros. El Señor estaba enseñando en esta ocasión no tanto con sus palabras, sino también con sus propios hechos, con sus actitudes, con su forma de tratar a las personas. Ahora, nos dice aquí que al salir de Jericó, y aquí hay un detalle que, bueno, pues los críticos automáticamente detectan e interpretan como una contradicción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Mateo y Marcos afirman en su evangelio, cuando recogen este pasaje, que este incidente ocurrió al salir de Jericó. Mientras que Lucas, en Lucas capítulo 18, versículo 35, dice que acercándose a Jericó. Así que aparentemente hay cierta contradicción entre unos evangelistas que dicen saliendo de Jericó y otro evangelista que dice acercándose a Jericó. Bueno, es difícil explicar, dar una respuesta satisfactoria a este tipo de personas que nada les convence, pero cierta razón hay para poder explicar esta paradoja, esta aparente contradicción. Y es el hecho de que en realidad había dos ciudades que se llamaban Jericó, que distaban la una de la otra 1,5 kilómetros. La primera Jericó sería aquella Jericó que ya encontramos en el Antiguo Testamento, que Josué destruyó, que luego hubo un rey que reedificó, una ciudad muy vieja que había sido destruida, muy antigua, y había una nueva Jericó que había edificado Herodes, el rey Herodes, contemporáneo de los hechos que estamos ahora relatando y estudiando. Entonces, lo más probable es que
unos evangelistas toman como punto de referencia una ciudad, la antigua Jericó tal vez, y Lucas toma como referencia la otra. Lo que viene a darnos a entender es que Bartimeo, el ciego, se encontraba no dentro de ninguna de las ciudades, sino en medio, en el camino entre ambas ciudades, en el camino que llegaba hacia Jerusalén. Estaría en un punto intermedio. Ahora, este detalle en sí mismo es interesante también. Porque los críticos siempre tienen teorías muy, en fin, muy curiosas. Ellos afirman una y otra vez que los evangelios es una repetición, que un evangelista copió del otro y el otro igual, y que, bueno, pues aquí vemos que no se copian, que son relatos independientes, porque si se estuvieran copiando, pues no estarían diciendo cosas de este tipo, estarían diciendo exactamente lo mismo. Los evangelios los evangelistas no copian unos de otros, sino que escriben de forma autónoma y tienen sus propias fuentes, cada uno de ellos, en muchos casos porque han sido testigos oculares o, como en el caso de Lucas, porque llevó a cabo una investigación exhaustiva, profunda, de los hechos, hablando con los testigos presenciales de todas aquellas cosas. Es verdad que en algunos casos puede que unos evangelistas conocieran los relatos de los otros evangelios antes de escribir sus propios evangelios, pero nos damos cuenta que no están copiando al pie de la letra las cosas, sino que tienen su independencia y sus propias fuentes de información. Bueno, pues dice que en el camino a Jericó, de Jericó hacia Jerusalén, allí había un hombre que se llamaba Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Y Marcos explica para sus lectores no solamente el nombre de este hombre, sino también lo que quería decir, y de paso nos presenta a su padre, a Timeo. La familiaridad con la que introduce estos nombres nos hace sospechar, aunque desde luego no lo podemos asegurar de ningún modo, que tanto Bartimeo como su padre Timeo tal vez eran creyentes, llegaron a convertirse y eran creyentes fieles en la primera etapa cristiana y quizás conocidos dentro de la iglesia de aquel tiempo. Ahora, Bartimeo, lo que sí que nos importa, y esto es un detalle seguro, es que era ciego, y esto pues en aquella época implicaba tener un tipo de vida muy concreto. Prácticamente la única posibilidad que este tipo de personas tendrían pues sería dedicarse a mendigar, a pedir limosnas, porque estaban impedidos por sus propios medios para trabajar. Así que esto pues era pues una actitud muy denigrante, algo humillante sin duda, ¿no? ¿Qué significaba para Bartimeo el hecho de que en Jerusalén se fuera a celebrar pronto la Pascua? Bueno, pues que había muchos más peregrinos que pasarían por aquel camino y él esperaba en la generosidad de aquellas personas, bueno, pues que aliviaran de alguna forma un poco su necesidad y tuviera una especie como, bueno, de paga extra, un suplemento, algo adicional que solucionara en alguna medida un poquito pues su triste situación. Esto era lo que para él podría significar, porque ir a la Pascua pues no podría ir. Siendo ciego, él estaba en el camino, no estaba yendo a ninguna parte. Ahora, oyendo que era Jesús Nazareno, el que pasaba por allí, comenzó a dar voces. Él escuchó, porque estaba ciego pero no sordo, y escuchó la presencia de un peregrino muy especial. Él había oído hablar muchas veces de Jesús de Nazaret, de Jesús Nazareno, y estaba escuchando que él estaba allí, que estaba pasando. Así que dio voces, todas las voces que pudo, para llamar su atención, porque de ninguna forma quería que él pasara sin poder tener contacto con él, con el Señor. No quería dejar pasar de ningún modo aquella oportunidad de encontrarse con el Señor Jesucristo. Y de hecho era la última oportunidad que iba a tener, porque el Señor Jesucristo pasó y nunca más volvió por allí. Llegó a Jerusalén y allí murió.
Así que Bartimeo era cierto, tenía una buena intuición. Era una ocasión única la que tenía. Si la perdía, si la desaprovechaba, no se volvería a producir. Y hay mucha gente en nuestro tiempo que pierde oportunidades igual de buenas como las que tuvo este hombre. El Señor Jesucristo está pasando cerca de sus vidas, está llamándoles probablemente, y dejan pasar la oportunidad, tal vez pensando que habrá otras oportunidades. Bueno, eso no está garantizado nunca. Ahora, este ciego Bartimeo, con una actitud decidida, vigorosa, no dejaba de dar voces, hasta que consiguió finalmente que el Señor mismo le atendiera. Y es también así lo que ocurre con mucha frecuencia. Hay en lugares donde no nos lo esperaríamos, de personas que de ninguna manera creeríamos que se podrían interesar, pues allí surge ese interés fuerte, irresistible por ir al encuentro del Señor Jesucristo. Mientras que otros, que parecerían candidatos para acercarse al Señor, ignoran y dejan pasar las oportunidades. Nunca se sabe quién es la persona necesitada que tiene un corazón receptivo frente al Señor. Muchas personas probablemente en el último en quien estarían pensando que podría interesarse en esos momentos sería en Bartimeo, y sin embargo era la persona más interesada que el Señor estaba encontrando en su camino hacia Jerusalén. Por esta razón debemos de predicar a todas las personas, a los que nos parece que pueden creer como a aquellos que nos parece que no, porque la sorpresa nos la podemos llevar en ambos casos. ¿Y qué era lo que decía este ciego cuando daba voces? Dice: Jesús, decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, este hombre, un mendigo ciego en una ciudad como Jericó, que ustedes recuerdan que estaba bajo la maldición de Dios, Josué la había maldecido, pues allí este hombre, que prácticamente no había salido de aquel camino y habría pasado años allí metido en un lugar polvoriento, escuchando pasar la gente y nada más, allí en aquel lugar, aquel hombre tenía una fe viva y una comprensión profunda en la persona del Señor, de la persona del Señor Jesucristo, y una fe también igualmente profunda en Él. ¡Qué paradoja! ¿No es cierto? ¡Qué paradoja! Por un lado, los líderes de Israel estaban ciegos y no lograban ver, no lograban entender quién era realmente el Señor Jesucristo. Le despreciaban, planeaban cómo matarle, cómo quitarlo de en medio. No entendían que era el Mesías de Dios. Y sin embargo, este hombre ciego había entendido perfectamente y había visto con toda claridad quién era el Señor Jesucristo. Como digo, muchas veces ocurre exactamente esto. Quienes esperaríamos, quienes deberían tener más interés en el Señor, están ciegos y desinteresados en cuanto a las cosas de Dios. Y aquellos otros que no esperaríamos, mira por dónde, manifiestan una claridad en cuanto a su visión espiritual asombrosa. No visión en lo físico, pero sí en lo espiritual. Ambas cosas no son incompatibles. Y bueno, pues este hombre, ¿cómo había llegado a tener esta comprensión de quién era el Señor Jesucristo? Pues escuchando las historias acerca del Señor Jesucristo. Para él, lo que escuchaba de la enseñanza de Jesús, de los milagros que hizo, las noticias que llegaban hasta Jericó, porque llegaron y recorrían todo el país por todos los sitios, las obras que el Señor Jesucristo hacía, pues habían servido para que este hombre, en él surgiera la fe. Las cosas que oía acerca de Jesús hicieron en él surgir la fe. Y esto es lo que ocurre también en nosotros, ¿no es cierto? Pues nosotros ahora tampoco vemos al Señor Jesucristo, porque Él ya se fue al cielo, resucitó y ascendió y está en el cielo. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, escuchamos también su enseñanza, escuchamos sus milagros, y todo eso produce en nosotros la fe.
porque confiamos, realmente creemos en su palabra y eso produce en nosotros la fe. Así que vemos a este hombre con esta comprensión, pero no solamente veía en el Señor Jesucristo a alguien especial, como Jesús de Nazaret, como si fuera un profeta, no, él veía en él mucho más que todo eso. Fíjense que le reconoció como el hijo de David, el descendiente legítimo del rey David. Le estaba tratando como rey, pero no como cualquier rey de la dinastía de David, sino como el rey largamente esperado, el Mesías esperado por Dios, por el pueblo y prometido por Dios. Eso es lo que él estaba diciendo en este momento. Tú eres el rey, pero el rey con mayúscula, al que llevamos siglos esperando. El rey que ha de ser también el salvador del mundo. Y así le trata Bartimeo al Señor Jesucristo. De esta forma se dirige a él, Jesús, hijo de David. Y por otro lado, sin duda, no solamente le está tratando con una dignidad real, como si fuera el rey supremo del cielo y de la tierra, sino también, o al mismo tiempo, le estaba tratando como Dios. Porque como luego le va a pedir, y ya ahora mismo está clamando, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le pide al Señor? Que reciba la vista. No solamente le está tratando como rey, le está tratando como Dios, porque ningún súbdito en el pasado había pedido eso, una cosa parecida, a ningún rey. Y si algún rey hubiera recibido tal petición, se habría rasgado las vestiduras diciendo, pero ¿quién soy yo para que me pidas esto? Porque ningún rey puede hacer eso. Y ningún súbdito pide eso a los reyes. Nosotros tenemos aquí un rey y le pediremos otras cosas, pero no le pediremos que nos sane si estamos ciegos o que nos levante si estamos paralíticos. Nunca lo haríamos. Porque un rey, un hombre, no puede hacer eso. Los reyes en el Antiguo Testamento no hacían milagros. Y en cambio, pues a este hombre, este Bartimeo, ciego, se dirige al Señor esperando, teniendo expectativas tan altas, porque él realmente confiaba que el Señor Jesucristo no solamente era el rey, sino que era mucho más que el hijo de David. O lo que implicaba para él el hecho de que fuera hijo de David era algo muy grande. Tenía que ver directamente con el hecho de que necesariamente tenía que ser Dios mismo. Pero en medio de su lucha, de la lucha de este ciego por hacerse oír y acercarse al Señor Jesucristo, se encontró algunos obstáculos. Fíjense lo que dice el texto. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Y realmente no sabemos por qué la multitud hizo esto. ¿Por qué le hacían callar? Quizás pensaron que un ciego en el camino pues no era realmente alguien muy importante. Además, su forma de gritar y de llamar la atención parecía no encajar con la dignidad del Señor Jesucristo. Tal vez lo que pensaron es que, bueno, pues tenemos prisa por llegar a Jerusalén, por establecer al Señor Jesucristo como rey, y pararnos aquí, detenernos, a atender a un ciego, esto es una pérdida de tiempo, que lo único que va a hacer es retrasarnos en ese objetivo tan importante que llevamos. Esta era la mentalidad de los discípulos. Y tal vez tampoco les gustó pues el que el ciego se dirigiera al Señor Jesucristo como el hijo de David, porque eso tenía unas claras connotaciones mesiánicas. Por supuesto, a los líderes del judaísmo no les gustaba en absoluto. Si lo escuchaban los romanos, por supuesto tampoco que a Herodes le iba a agradar lo más mínimo y probablemente atajaría el asunto, acabaría con el asunto rápidamente. Pero tal vez las multitudes incluso pensaran por esa causa que si daba demasiada publicidad al Señor Jesucristo como hijo de David, pues se pudieran desbaratar todos sus planes y todos los cálculos que ellos estaban haciendo para establecer al Señor Jesucristo como rey en Jerusalén. Bien que el Señor iba a otra cosa, pero ellos pensaban de esta manera. Lo cierto es que lo que le ocurrió a este ciego no es un acontecimiento aislado, sino que por el contrario es algo que ocurre con mucha frecuencia. Cada vez que una persona tiene interés en conocer, en buscar, en acercarse a Dios,
siempre, siempre, absolutamente siempre va a haber obstáculos en el camino, siempre. No puede ser de otra manera. En muchas ocasiones, pues será el mismo Satanás, el mismo diablo, quien establezca estos obstáculos. Nos hará creer que Dios tiene otras cosas mucho más importantes en las que pensar que detenerse a hacernos caso a nosotros, y que no somos importantes, que no somos merecedores de su atención, que Dios es mucho más importante como para estar pensando en los pequeños detalles y las pequeñas cositas que nos ocurren a nosotros en la vida. Y el diablo puede que nos tiente con estas ideas, pero en muchas otras ocasiones los obstáculos vendrán incluso de personas concretas, pueden ser incluso amigos, pueden ser familiares, personas que de alguna manera van a intentar bloquear nuestro acceso al Señor Jesucristo. Puede ser que nos digan, que nos intenten desanimar, hombre, es muy pronto, tú eres muy joven para que pienses en esas cosas, o por el contrario, tú ya eres muy viejo, toda la vida has sido de tal religión, ¿para qué te vas a hacer ahora de esto otro? Olvídate de eso. Otros dirán, mira, estás yendo demasiado rápido, o estás yendo demasiado lejos. Siempre hay gente que apelan a la prudencia y que te dicen, no vayas. Si te metes en el mundo y te metes hasta arriba, no pasa nada, pero como busques e intentes seguir al Señor Jesucristo, inexplicablemente surge la oposición a nuestro alrededor de personas que siempre parecen bien intencionadas, pero que lo que quieren es apartarnos del Señor, así que serán bien intencionadas, pero no serán buenas en el sentido de que nos estén ayudando en lo que realmente necesitamos. Y el Señor permitió todo esto. Por algún tiempo, no sabemos cuánto, el Señor guardó silencio y aparentemente pues continuaba andando en su camino. ¿Y por qué el Señor no se detuvo la primera vez que el ciego clamó? La primera vez que la gente les dijo, cállate. Le dijo, cállate al ciego. Bueno, porque el Señor quería ver cuánto era el interés que tenía este hombre en el Señor Jesucristo. Él quiere ver cuánto deseamos las cosas espirituales. Y nos prueba en este sentido, cuánto deseamos las cosas. Desde luego este hombre, este ciego Bartimeo, es un ejemplo perfecto de una fe decidida, perseverante, que no se va a apocar, que no va a parar por nada, que va adelante porque quiere lo que quiere, lo sabe, que va a luchar contra todas las adversidades con tal de ir hasta el Señor Jesucristo. Tan diferente en su determinación tantas y tantas veces a nosotros, que por mucho menos abandonamos nuestra lucha, lo que queremos, lo que buscamos espiritualmente. Cualquier pequeña cosa nos desanima, nos desinflamos y desaparecemos. Salimos volando como esos globos que no están atados, llenos de aire, y salen volando. Y nosotros de alguna manera parecemos así muchas veces. Y el Señor al final no nos da lo que pedimos, porque lo pedimos sin convicción, lo pedimos de una manera apática, sin perseverancia, no como aquella viuda de la que el Señor Jesucristo enseñó, que finalmente recibió la justicia que estaba reclamando porque fue perseverante. ¿Recuerdan aquella historia? En Lucas capítulo 18, los versículos del 1 al 8. Este ciego luchó contra todos los obstáculos, no le importaron lo más mínimo. Él no estaba escuchando los reproches de la gente, bueno, los estaría escuchando, pero no le importaron. No le importó tampoco que estuvieran pensando que estaba haciendo el ridículo, tampoco le importó. Él fue adelante porque deseaba algo. Y el Señor esperó, y espera muchas veces con nosotros, a darnos las cosas que en algún momento le pedimos, porque quiere ver también, quiere comprobar cuánto lo deseamos y cuánto nos identificamos con aquello que le estamos pidiendo. Y nos prueba, evidentemente nos prueba. Ahora, finalmente dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle.
Podríamos preguntarnos, viendo un poco el desarrollo del texto, bueno, ¿y el Señor qué haría? ¿Se va a detener? ¿O va a pasar de largo, como harían tantas otras personas a las que aquel ciego pidiera algo y pasaban de largo buscando no comprometerse, no ayudar? ¿Pasaría de largo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Si alguien estaba escuchando y era sensible al clamor de este hombre, sin lugar a dudas, ese era el Señor Jesucristo. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había venido a dar su vida en servicio por las personas. Y allí había una persona que le necesitaba. Un pobre hombre, víctima de su enfermedad. Tal vez la mayoría de la gente lo viera así, pero para el Señor era algo mucho más que todo eso. Era una persona a la que Él amaba, una persona por la que había venido a dar su vida. Para el Señor aquel ciego era importante. Él no era como los discípulos que le hacían callar, porque era una incomodidad tenerle allí gritando. El Señor Jesucristo era totalmente diferente. Él no pensaba como ellos. El Señor Jesucristo sí que se conmovía por la necesidad de aquel ciego. Y en medio de aquella multitud que gritaban unos una cosa, otros otra, el Señor distinguía perfectamente las voces. El Señor distinguía entre aquella multitud el clamor de aquel hombre que estaba buscando al Señor Jesucristo desesperadamente y con fe. Y distinguía también las voces de aquellas otras multitudes de curiosos que hacían en esos momentos callar a aquel ciego. El Señor sí sabía quién entre todos aquellos tenía una fe auténtica y le estaba escuchando. Claro que le estaba escuchando. Así que en un momento determinado el Señor se detuvo y mandó llamarle. Y entonces ocurre algo asombroso, y es que la actitud de la gente cambia, en ese mismo instante cambia por completo. Y ahora le dicen, ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién entiende a las multitudes? Hacía unos instantes estaban diciéndole, cállate, no molestes. Y ahora le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Ahora le están animando a que vaya, pero hace un momento le estaban desanimando para que no fuera. Qué contradictoria es la gente, qué contradictoria. Son así las multitudes. ¿Por qué le animaron al final y le desanimaron al principio? ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Así es la condición del ser humano. Cambia de opinión. Dicen una cosa, luego dicen la otra. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Y dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Todos a una. ¿Para acá o para allá? A veces sin ton ni son, sin pensar el porqué de las cosas. Y la conclusión que debemos de sacar de todo esto, la enseñanza, es que aunque las multitudes ejercen realmente mucha influencia, ustedes han sentido seguramente muchas veces la presión de grupo, ir en contra de la opinión generalizada, de la opinión popular de la gente, pues ya ven ustedes que las multitudes y sus opiniones no son muy dignas de ser tenidas en cuenta, porque hoy van para un lado y pasado mañana para el otro. Ocurre en el mundo y ocurre también en las iglesias, que también cambian. Uno no tiene que estar fiándose de lo que las multitudes hacia dónde van. Nosotros tenemos que fiarnos de nuestras convicciones basadas, fundamentadas, arraigadas en la palabra de Dios. Y las multitudes que sigan su camino por donde quieran. A veces no las veremos ir para allá y otras veces no las cruzaremos de frente, porque así son las multitudes. Un día nos desanimarán y otro día nos animarán. Pero nosotros no podemos depender de esas cosas. Nosotros solamente tenemos que mirar al Señor y a su palabra y dirigirnos, encaminarnos por ahí. Ahora el Señor entonces le estaba llamando. ¿Y qué nos dice? Pues que el ciego entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vemos aquí a este hombre, una reacción a la llamada del Señor Jesucristo, una reacción inmediata y entusiasta. Fijémonos en los verbos que utiliza. Arrojó, se levantó, vino. Aquel hombre lo tenía clarísimo, clarísimo.
qué diferente de aquellas personas que escuchan el Evangelio y la llamada del Señor y dicen, bueno, ya ahora soy muy joven, ya cuando esté a punto de morirme ya me convertiré y le entregaré mi vida al Señor. Bueno, quien hace eso manifiesta dos cosas, muy diferentes de las de este ciego, por supuesto. Manifiesta dos cosas. La primera cosa es un grado de insensatez muy grande. Cuando sea viejo y me esté muriendo ya le entregaré mi vida al Señor. Pero ¿quién puede asegurarle? ¿Quién de nosotros puede asegurar en esta vida que moriremos de viejos, lúcidos, con una mente clara, capaces de tomar decisiones, que llegaremos a ese momento? ¿Quién lo puede afirmar? Pues si no lo sabemos nadie, si la vida es lo más incierto que tenemos. Hoy la tenemos, en este instante la tenemos y dentro de 2 minutos ya puede que no la tengamos. Pues quien habla así es un insensato, pero también es otra cosa. Es una persona que no ama ni al Señor ni la salvación, por supuesto. Aquel que dice, ya buscaré al Señor cuando sea viejo, pues desde luego es porque no ama al Señor. No le ama ahora y mucho menos le va a amar cuando sea viejo, porque su corazón, aunque él no lo sabe, se va a ir endureciendo poco a poco y cuando llegue a viejo, pues será un corazón que tendrá callo, que habrá perdido la sensibilidad. Yo recuerdo que me convertí, ya se lo he dicho otras veces, me convertí con 15 años. Y si me hubiera podido convertir con 13, me habría convertido con 13. Y si pudiera haberme podido convertir con 10, me habría convertido con 10. Pues escuché el Evangelio cuando tenía 15 años y con 15 años me convertí. Pero aún me parece que lo hice tarde porque me podría haber librado de muchas cosas muy malas que hice en el mundo si hubiera conocido al Señor antes. Bueno, el Señor sabe todas las cosas sin duda. Pero vaya, yo nunca estaría pensando, ni cualquier creyente estaría pensando, cuando me haga viejo ya esté a punto, ya me convertiré para no ir al infierno. Es que esa no es la cuestión, eso es lo que manifiesta, y es lo más grave de las dos cosas, es una falta absoluta de amor y de deseo por la vida eterna y sobre todo por el Señor Jesucristo. Y un detalle también muy interesante que hemos mencionado al comienzo de nuestra sesión es que el ciego arrojó su capa. Bueno, ustedes pueden pensar que eso no tenía ninguna importancia, pero si el evangelista lo recoge aquí es porque sí que la tiene, y de hecho la tiene. Para un mendigo, para un ciego, su capa era todo lo que tenía, es con lo que se cubría en el día, se ocultaba del calor tal vez, o del frío, en épocas duras, en las noches, lo era todo. Y él arrojó su capa. Se olvidó de lo que tenía y salió como pudo corriendo para encontrarse con el Señor Jesucristo y obedecer a su llamamiento. Y debemos de tener en cuenta esto, que para él su capa pues podría ser el equivalente como para el joven rico del que hablamos hace un par de sesiones, pues las riquezas, las fincas, las casas, los artículos, todos los bienes que pudiera tener aquel hombre, el equivalente, en este caso, era la capa de este mendigo ciego. Y qué diferencia entre ambos, ¿verdad? Bartimeo se deshace automáticamente de todo lo que le puede impedir llegar a toda velocidad al Señor Jesucristo. El joven rico se aferra con todas sus fuerzas a todo lo que tiene, aunque se da cuenta que con eso se pierde la posibilidad de estar con el Señor Jesucristo. Así que lo que tenemos aquí es el contraste, para que podamos ver, siempre se ven las cosas mejor, con más claridad cuando se establece el contraste, el blanco sobre el negro o el negro sobre el blanco, siempre se aprecian mucho mejor. Aquí tenemos lo negativo sobre lo positivo de Bartimeo frente a lo negativo del joven rico. Y bueno, quizás la historia es recogida por Marcos entre las muchas otras historias que podría haber incluido, porque ésta daba por concluido de alguna manera pues ese tema que había quedado pendiente. ¿Cómo debería de ser la actitud correcta de una persona que se acerca a Jesús y que busca la vida eterna? Pues aquí la tenemos. El joven rico nos defraudó, pero aquí tenemos un hombre
del que tal vez no esperábamos mucho y que sin embargo pues llega a ser un verdadero ejemplo positivo para nosotros. Un hombre que tiene la actitud correcta, que se despoja de todas las cosas que tiene. Y al fin y al cabo, como ya dijimos cuando hablábamos del joven rico, pues esa debe ser también debe de ser nuestra actitud al acercarnos al Señor. Porque el Señor dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee para tener a Cristo, todo aquello que nos impida llegar a Cristo, tenemos que renunciar a ello. Es verdad que no a todos se nos pide que lo vendamos todo, como se le pidió al joven rico. Ya hablamos de la cuestión especial por la que el Señor hizo aquello con aquel hombre. Pero no es algo que deban de hacer todas las personas, que deban de hacer todos los creyentes. Nos encontramos, no lo recoge Marcos, pero en el Evangelio de Lucas veremos que en esta ciudad de Jericó el Señor se encontró con un hombre que era Zaqueo, un hombre bajito, que se subió a un árbol para ver a Jesús, y el Señor le dijo: baja porque hoy voy a morar en tu casa. Y este hombre, que era un publicano, que debía de haber robado todo, como todos los publicanos, todo lo que podía a la gente, a sus conciudadanos, a sus compatriotas judíos, pues dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo multiplicado. Bueno, pues aquí tenemos este hombre que dice: la mitad de lo que tengo doy a los pobres, y el Señor le alabó por esta actitud que él manifestaba. No lo dio todo, dio la mitad de lo que tenía. Bueno, pues porque estaba manifestando que para él las posesiones no eran un obstáculo para acercarse al Señor Jesucristo. Bueno, no todos, como digo, tenemos que venderlo todo, pero en todo caso, las posesiones no pueden ser un obstáculo para acercarnos al Señor. Y si lo son, hay que dejarlas a un lado, sea lo que sea. Y, por supuesto, pues cuando nos convertimos, asumimos que le entregamos nuestra vida al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Nos comprometemos al convertirnos, al hacernos súbditos del reino de Cristo, al reconocerle a Él como el Rey, reconocemos también al mismo tiempo que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Y que en cualquier caso nosotros somos administradores de lo que Él nos da. Es decir, cuando yo me gasto €1 o la moneda que ustedes tengan, pues estoy gastándome un dinero que no es mío, que es del Señor. Y tengo que mirar cómo lo hago porque soy administrador de Dios, de esos bienes que Él ha puesto en mis manos para que los gestione correctamente. Esa es la actitud correcta que debemos de mantener en cuanto a los bienes y donde realmente se manifiesta el abismo que había entre estas dos posturas, la del joven rico y la del ciego Bartimeo. Y aquí empezamos a entender qué era lo que le faltaba al joven rico, qué era lo que le faltaba para tener la vida eterna. Esa era la cuestión por la que se acercó al Señor. Pues lo que le faltaba era amar al Señor. Esa era la gran diferencia entre ellos dos. Bartimeo amaba al Señor Jesucristo, al que había llegado a conocer con tantas dificultades. Y aquel joven rico no amaba al Señor, lo que amaba era su dinero. Así que vemos entonces, lógicamente, que la respuesta de Bartimeo, la respuesta de fe, la respuesta de amor hacia el Señor, fue dejarlo todo y salir en busca del Señor. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros también. Cualquier cosa que nos impida acercarnos, servir al Señor, comprometernos más con Él, debemos de dejarla. Debemos dejarla, sea lo que sea. Sea el pecado, eso es evidente, que hay que dejar el pecado. Pero a veces no es el pecado lo que nos estorba para comprometernos más con el Señor. Pueden ser cosas que no necesariamente sean malas, como una afición, como un trabajo, como una amistad, como las posesiones de las que estamos hablando. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjense, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La idea de Hebreos allí
que es al comienzo del capítulo 12, después de que ha estado relatando todos los héroes de la fe en el capítulo 11, pues la idea es que nosotros en este tiempo también tenemos que correr la carrera de la fe del mismo modo que la corrieron en el pasado aquellos hombres que nos han precedido. Y dice que puede haber, es la figura de un corredor, de un atleta que se dispone a correr la carrera. Bueno, pues evidentemente no puedes correr una carrera si alguno de ustedes es deportista o lo ha sido y corre en el atletismo, pues ya ve usted que los corredores, ellos llevan la mínima expresión de ropa, llevan una camiseta sin mangas que no les molesten, pantalones cortos, unas zapatillas rápidas. Por supuesto usted no esperaría encontrarse a un corredor de los 100 metros, pues de obstáculos incluso, de vallas, pues con la gabardina, con la bufanda, con el gorro, con la maleta. Pues no, un corredor no va así, lógicamente. Un corredor quiere llevar el menos peso posible, quiere llevar las menos cosas que le puedan estorbar para correr diligentemente, rápidamente. Nada más que suene el silbato de salida, la señal de salida, salir volando. Bueno, pues como creyentes tenemos que seguir esta misma ilustración, que es muy sencilla de entender. Puede que haya pecados en nuestras vidas que nos impidan comprometernos más con el Señor Jesucristo, o incluso llegar a entregarle nuestra vida y convertirnos. Pero puede haber cosas que no son malas, porque el trabajo, por ejemplo, no es un pecado. Tener amistades o tener aficiones no necesariamente tienen por qué ser pecaminosas, pero sí que pueden ser un peso que nos impidan correr con ligereza, con libertad la carrera hacia Cristo. Y en ese caso, dice el autor a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que combate contra nosotros para impedirnos correr con rapidez esa carrera. Así que Bartimeo es un buen ejemplo de este tipo de cosas que dice también el autor a los Hebreos. Un buen ejemplo del que corre la carrera libre de pesos, de obstáculos, pero también de aquellos que debemos andar por fe y no por vista, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7. Él no veía, pero andaba por fe. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Hemos escuchado el llamado del Señor, debemos de vivir por fe, movernos por fe, actuar por fe, aunque no veamos, pero estamos escuchando la voz del Señor y eso es suficiente. Ahora dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y la pregunta puede parecer un poco absurda. Pues ¿qué va a querer que le haga? Pues querrá que le devuelva la vista. Bueno, podría ser, o tal vez lo más lógico podría ser que si le tratara como una persona normal, pues le pediría dinero, esperaría que le diera algo de dinero. En todo caso, pues el Señor está esperando que Él se manifieste. Él está abierto a lo que le pidamos. Y guarda también relación con el pasaje anterior, porque también Juan y Jacobo se acuerdan que fueron al Señor con una petición. ¿Qué queréis que os haga? Les pregunta el Señor. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? El Señor escucha. Va a contestar en función, como ya dijimos la sesión anterior, pues en función de qué pedimos y qué nos mueve a pedir. A Santiago y a Juan, pues en principio no les dio lo que ellos esperaban tal como ellos lo esperaban, ya lo vimos. Porque su actitud era puramente egoísta y materialista. Ahora, aquí este hombre, pues va a pedirle, no le va a pedir dinero, que sería seguramente pues lo que todo el mundo tal vez ahí en aquel contexto esperaría que le pidiera, sino que le va a pedir algo muy grande, que manifiesta que tiene fe en el Señor y que además tiene un concepto de Él muy elevado, como ya he señalado antes. Y el Señor se lo va a dar, porque pide con unas motivaciones muy diferentes a las que habían pedido anteriormente los dos discípulos. Él pide la vista, ¿para qué? Pues pide la vista, como vemos inmediatamente, para seguir al Señor Jesucristo en su camino hacia Jerusalén, hacia la cruz.
cuando lleguemos, bueno, lo tenemos ahí mismo en el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y se fue. Pues no, no se fue. ¿Qué hizo? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y él dice, pues no, ahora que por fin tengo vista me voy contigo. Y seguía al Señor en el camino. Esta es la cuestión, ¿no? Este es un hombre de fe. Un hombre que tiene un concepto muy elevado y bastante correcto del Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo está pidiendo, pero está pidiendo con una causa noble. Quiere estar con el Señor Jesucristo y el Señor le va a conceder la petición. Pero el Señor está preguntando porque quiere que Él y que nosotros nos manifestemos cuáles son las cosas que nos interesan. Muchas veces cuando oramos y cuando hacemos nuestras peticiones, estamos explicando al mismo tiempo qué clase de personas somos, qué clase de creyentes somos, dónde está realmente nuestro interés, cuáles son nuestras motivaciones. Nuestra vida de oración le revela todo al Señor Jesucristo. Lo que somos, lo que pensamos, lo que nos mueve en esta vida. Por otro lado, pues era lógico también que el Señor le preguntara, porque si no, pues no habría habido ni la más mínima conversación entre ambos. Y el Señor sí que quería tener un encuentro personal con el ciego, quería conocerle, quería tener relación con él. Y esto dio lugar a ese tipo de comunión personal que tanto apreciaba el Señor. Y finalmente el ciego hizo su petición y era una petición muy concreta. Señor, Maestro, que recobre la vista. Solamente cuando pedimos cosas concretas podremos comprobar si hemos sido escuchados y contestados. Algunas veces nuestras oraciones son tan genéricas, Señor, ten misericordia de este mundo. Bueno, eso es como, está muy bien, claro, pero nunca sabremos si el Señor nos ha contestado o no, porque pedimos cosas tan amplias que nunca podremos verificarlas. Pues el Señor espera de nosotros que nos comprometamos con asuntos concretos y que pidamos por esos asuntos. Y entonces veremos respuestas a nuestras oraciones y podremos determinar efectivamente, Dios nos ha escuchado, Dios ha respondido de este modo a lo que le hemos pedido. Y como digo, como ya he anticipado, finalmente el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, y seguía a Jesús en el camino. El Señor le sanó. ¿Por qué? Porque aquel hombre tenía fe. No todos los milagros son la respuesta a la fe. Hay ocasiones en las que vemos que no, la persona que recibe el milagro no había manifestado ningún tipo de fe. Cuando el Señor resucita a algunos muertos, el muerto estaba muerto. Ya no podía manifestar ni fe ni incredulidad, no podía manifestar nada. Hay otras ocasiones en las que las personas que reciben los milagros son a veces personas muy extrañas. Recuerdo aquel paralítico en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el paralítico de Betesda. Pues era un hombre que realmente pues no manifestó en ningún momento ninguna fe en el Señor. Y el Señor le sanó. Este hombre es diferente, este hombre sí que tiene fe, y tiene una fe clarísima. En este hombre veríamos una definición exacta de lo que es la fe. Vemos aquí su perseverancia, su vehemencia buscando al Señor, su reconocimiento del Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de David, y no solamente como eso, sino también como su reconocimiento del Señor como Dios, como alguien que tenía el poder, la autoridad, para hacer todo lo que él se propusiera. Así que es la respuesta del Señor a la fe de este hombre. En este caso está claro, la respuesta del Señor vino como consecuencia, como resultado de la fe, fue la respuesta a la fe de este hombre. Ya digo que no en todos los casos en los evangelios ocurre así, que algunos piensan que sí, pero es importante observarlo con detalle. Ahora, en este momento, por lo tanto, era la primera vez que este ciego veía a Jesús. Hasta ese momento lo había escuchado, había oído hablar de él, pero ahora lo ve con sus propios ojos. Y no sé qué piensan ustedes, si aquel hombre quedaría un poco defraudado al ver al Señor. ¿Qué esperaría ver en el Señor? Tal vez
esperaría un ser glorioso rodeado de santos ángeles, una figura vestida con ropas súper elegantes y rodeado de personas nobles en el camino hacia Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Qué esperaría? Bueno, evidentemente, pues lo que vio no era nada de todo eso. Ni iba rodeado de ángeles ni tampoco de gente noble. Eran la gente más sencilla de Galilea, la gente más sencilla del país, sin lugar a dudas. ¿Quedaría defraudado por ello? Pues evidentemente no quedó defraudado. De hecho, lo que pensaría es, si hubiera sido de ese tipo de rey, de los que son grandes, como el Señor dejó claro en el pasaje anterior, que los que son grandes entre las naciones hacen que todas las personas les sirvan, pues no le habría hecho ni caso a este ciego, Bartimeo. No se sintió defraudado, sino que se vio confirmado en que era el tipo de rey que efectivamente atendía a las personas necesitadas, aquellas personas que le buscan con un corazón sincero, desde la pobreza de su ser, pero que anhelan conocer a Dios. Y dice que seguía, bueno, lo dice Lucas en el capítulo 18, versículo 43, en el pasaje paralelo, que seguía al Señor Jesucristo en el camino glorificando a Dios. Fue un milagro que sirvió para el propósito para el que deberían de servir todos los milagros. No para la gloria de las personas, sino para que Dios sea glorificado. Y este hombre pues estaba emocionado de conocer al Señor Jesucristo, ahora aún más que antes, porque había visto que su bendito benefactor era alguien cercano, era alguien asequible, era el rey del universo, y lo es, pero sin embargo tan cercano a los hombres. Y ahora Bartimeo es un hombre nuevo, ya no es el mendigo que se coloca en el camino polvoriento, esperando que caigan unas pocas monedas para suplir su necesidad. No, es un hombre totalmente diferente. Ya nunca más va a estar tirado en el polvo mendigando. Ahora es un hombre independiente, es un hombre libre. Ahora va con el Señor Jesucristo y va a Jerusalén, va a celebrar la Pascua, va a celebrar la verdadera liberación. Cristo le había redimido. Aquí se están cumpliendo, como decía al principio, se están cumpliendo perfectamente aquellas palabras que el Señor Jesucristo acaba de decir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquel hombre había encontrado el rescate, la liberación. Aquel hombre ya estaba disfrutando de alguna manera anticipadamente de lo que el Señor había venido a hacer por todo el mundo. La salvación, la libertad gloriosa, como dice el apóstol Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él ya era uno de ellos, un hombre libre, un hombre redimido, en ese sentido. Nosotros hemos conocido al Señor y somos libres también porque le hemos conocido, porque Él nos llamó y nos acercamos, respondimos a su voz. Me queda preguntarle si usted es también un hombre libre, un hombre redimido por Cristo. Si usted ya ha obedecido a la voz del Señor cuando le está llamando, si usted ha dejado ya a un lado todo aquello que le impide ir al Señor, comprometerse, consagrarse más al Señor. Pues si no lo ha hecho, busque al Señor de corazón, escúchele y vaya a su encuentro, como hizo este hombre Bartimeo. No deje que nada ni nadie le impida acercarse a Dios y búsquele de corazón, porque Él no es un rey del estilo de los reyes de este mundo, es un rey que le está esperando, que le va a salvar, que le va a tener en consideración. Búsquele de verdad, porque Dios le está buscando también a usted. Muchas gracias por su atención una vez más y les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor. Gracias.